Muy buenas noches, amados, ¿cómo están? Es para mí un gusto saludarlos nuevamente en esta enseñanza de aposento alto en mi casa. Gloria al Señor. No olvides dejarnos un comentario, compartir el video y dar la campanita para que te puedas suscribir y escuchas nuestras enseñanzas y te lleguen las notificaciones. Es realmente un gusto poder estar frente a ti nuevamente y que podamos congregarnos ahora desde nuestra casa, porque ahora tenemos la dicha de que ahora aposento alto en mi casa, ahora podemos reunirnos todos los días como familia, tener un aposento alto y buscar al Señor. Esta es una oportunidad gloriosa que Dios nos está dando. No es una situación para que tú y yo podamos estar tristes o cabizbajos, sino al contrario, porque Dios está permitiendo que tengamos un tiempo en familia. Dios está permitiendo que podamos convivir con los seres queridos y podamos estar valorando lo que realmente es importante. Así que no te aflijas ni te preocupes. Esta situación es simplemente temporal. Pasaremos porque Dios está con nosotros. Ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, pero esta es la razón por la que necesitamos más que nunca el estar cerca de Dios y el crecer en fe. Porque seamos honestos, amados, los ataques a través de las redes sociales, de los noticieros, respecto a malas noticias, vienen y son constantes los ataques, son constantes las situaciones que vienen hacia nosotros y que pueden perturbar de alguna manera nuestras emociones. Pueden provocar tristeza, depresión, desánimo, ansiedad, desesperación, no sé, un sinfín de emociones que podemos experimentar a causa de las malas noticias y que es 100% natural en nuestra naturaleza humana. Pero debido a esto, es trascendente que tú y yo podamos crecer en fe, porque a medida que tú y yo crecemos en fe, en el conocimiento de la palabra de Dios, podemos escuchar y ver cualquier cosa y podemos estar completamente tranquilos porque sabemos que Dios está al control y que Él está al pendiente de nosotros. Podemos confiar plenamente en que Dios va delante de nosotros guardándonos y que su palabra es fiel y que Él sigue siendo fiel a sus promesas. Entonces, amado, en este tiempo quiero invitarte a que podamos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Que en otro tiempo, a causa del trabajo, de las actividades, de las labores, de la agenda diaria pues que tenemos todos, a veces se complica el orar, el buscar al Señor, pero ahora en esta situación de quedarnos en casa tenemos la oportunidad gloriosa de buscar al Señor, y esta es una oportunidad bendita porque Dios está acomodando todo para que su iglesia, el remanente, la iglesia gloriosa que espera al Señor, regrese, espere el regreso del Señor en las nubes. Y así pues, estemos pues listos como aquella manada pequeña. ¿Recuerdas que dijo el Señor Jesús? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Así que, tranquilo, ten paz, que Dios está con nosotros. Recuerda, Él es nuestro sanador, Él es nuestro protector, y la Biblia dice en el Salmo 91 que plaga no tocará tu morada. Así que no tengas temor, Dios está con nosotros. Y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, amados, el confiar no significa tener una fe ciega, no significa negar la realidad. Hay una realidad, que hay una crisis y hay una pandemia, cualquiera que sea el origen, no vamos a entrar en eso, pero lo que realmente nos interesa es saber que la realidad de Dios es por nosotros para librarnos de todo el peligro, de toda peste y de toda pestilencia. Dios es con nosotros para librarnos, así que confía en el Señor. Cuando otros se llenan de temor, cuando otros se llenan de miedo, cuando otros su corazón se llenan de frustración, tú y yo vayamos a la palabra, porque a través de la palabra es la manera en la que tú y yo vamos a encontrar un desarrollo en nuestra fe. Porque a través de la palabra es la manera en la que tú y yo vamos a encontrar una gracia de Dios fluyendo para nosotros, para que podamos crecer en las maneras de Dios y podamos confiar plenamente en lo que Dios tiene para nosotros. Porque a través de la Biblia es como nuestros corazones son fortalecidos. Porque es a través de la Biblia que nuestra alma crece, nuestra alma madura y dejamos de ser niños espirituales y avanzamos hacia la perfección. Una perfección tan necesaria en este tiempo para la iglesia que anhela al Señor. Gloria a Cristo. Bueno, vamos al texto, por favor, a Romanos capítulo 11, versículo
36, por favor. Romanos capítulo 11, versículo 36. Por favor. Y dice así: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este es el texto que hemos estado estudiando y que ahora vamos a ver el apartado donde la Biblia nos enseña que en Él, en Cristo, son todas las cosas. Y esto se refiere, amado, a lo que Él es, a lo que Cristo es en nosotros y nosotros en Él. Porque aquí hay una realidad doble o mutualista. Lo que Cristo es en nosotros y lo que nosotros somos en Cristo. Esto es cuando le rendimos nuestra voluntad y le permitimos vivir y manifestarse en nosotros en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Recuerda, lo que es en nosotros y lo que nosotros somos en Él. A medida que tú y yo podemos crecer en la palabra, nos vamos a dar cuenta de nuestra identidad. Una de las situaciones donde el enemigo ha puesto una crisis mayor en el corazón del ser humano es su identidad. En el aspecto moral, en el aspecto almático y en el aspecto espiritual. Hay un conflicto realmente en las personas en saber quiénes son. Y yo quisiera preguntarte si tú estás seguro, si tú estás segura y convencido, convencida de quién eres. Podríamos hablar de tus rasgos familiares, de tu ascendencia y de tus posibilidades de descendencia, pero yo me refiero a una identidad que va más allá de nuestros genes naturales, más allá del cromosoma que ha sido heredado de generación en generación por nuestra familia. Yo me refiero a la herencia de la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, porque ahora nuestra naturaleza humana, amado, ha sido crucificada en el Calvario para que ahora tú y yo podamos experimentar la gloria de una nueva naturaleza. Por esto es que la Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces ya no hay una separación. Y la alegoría que el Señor nos da, que el Señor nos revela, el apóstol Pablo lo ejemplifica de una manera gloriosa. Una de las maneras que la Biblia nos enseña de una manera hermosa es la relación entre un esposo y una esposa, en la relación que se tiene Cristo con su iglesia. La Biblia nos enseña: dejará pues el hombre a su padre y a su madre, y dejará a ambos y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, en la misma manera que hemos unido a Cristo, somos un espíritu con Él. Ya no somos dos, sino somos uno, porque ahora Él es la cabeza del cuerpo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso es muy importante que parte de nuestra identidad podamos identificar lo que somos en Cristo y lo que Él es en nosotros. Aleluya. Un principio glorioso de esto, amado, es cuando podemos comprender de lo profundo de nuestro corazón, cuando podemos comprender de lo profundo de nuestro ser y creerlo, que en el Calvario el primer aspecto de la salvación es que Cristo tomó mi lugar, evitando que yo fuera a morir, evitando la paga del pecado, que es la muerte. Pero también en el Calvario Jesús me dio su lugar delante del Padre. Aleluya. Ahora por eso el apóstol Pablo nos indica que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Pero vamos a ver qué la Biblia nos enseña, qué la Biblia dice respecto a esto y cómo tú y yo en las maneras correctas podemos crecer, podemos madurar y podemos ser establecidos para poder crecer en la palabra del Señor. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1 versículo 9, por favor. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 19. Dice la Biblia: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por Silvano y Timoteo, nos ha sido sí y no.
mas ha sido sí en Él. Gloria al Señor. Yo quiero que te des cuenta de esto, amado. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Aleluya. Entonces, una de las situaciones que tú y yo debemos de tener con claridad es que las promesas de Dios tanto son personales como reales para nuestra vida. Lo que Dios tiene para nosotros es una garantía y una certeza de la convicción de nuestra fe. Dios, a lo largo de toda la Escritura, nos ha dejado más de 7,700 promesas para cada uno de nosotros. Para que cada uno de nosotros, de los miembros de la iglesia, cuando me refiero a miembros de la iglesia, no me refiero a gente que va a una reunión religiosa, sino me refiero a los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Estas 7,700 promesas, que podamos disfrutarlas, porque están accesibles para ti y para mí. Una de las promesas gloriosas que el Señor tiene para nosotros está en el Salmo 23. La Biblia nos enseña: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Un texto muy conocido también, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, a ver, el diablo, nota una promesa: el diablo está destruido. Otra promesa clara para nosotros es que ahora nosotros hemos estado, o en Cristo nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Entonces, nuestra naturaleza ha cambiado. Y a medida que tú y yo nos adentramos en la palabra, a medida que tú y yo nos adentramos en la Escritura, vamos a tener una comprensión mayor de lo que Dios tiene para nosotros, y va a ser el camino para que tú y yo podamos heredar todas las promesas que Él tiene para nosotros. Cuando hablamos de heredar, cuando hablamos de identidad, inmediatamente, amado, viene a mi corazón la historia de Mefiboset. ¿Recuerdas? Hablemos de la historia brevemente. Saúl fue puesto como rey, ungido por el profeta Samuel, de la tribu de Benjamín. Pero, ¿recuerdas la situación? Saúl se desvió, no hizo lo recto delante del Señor, y Dios levantó un rey conforme a su corazón en David. Jonatán procreó un hijo, el príncipe de Israel de ese entonces, que se llamaba Jonatán. Jonatán, al ser hermano de Mical y cuñado de David, hablando en el rasgo familiar, desarrolló una amistad hermosa con Jonatán y con David. Ahora, inclusive hay un versículo en la Biblia que algunos malintencionados y con un corazón extraño y fuera de Dios lo tergiversan y mencionan que ambos preferían el amor del uno por el otro que el de las mujeres. Y esto habla de un amor ágape que experimentaron los dos. Un amor desinteresado, un amor más allá que de hermanos, sino un amor que Cristo había puesto en ellos. Pero Jonatán, siendo consciente, siendo un hombre de Dios, sabía que él no iba a heredar el reino, a pesar de que él era el príncipe de Israel, hijo del rey Saúl. Y podía reclamar en esfuerzo propio el trono, pero él sabía que Dios había levantado a David como el próximo rey. Y en una plática ambos, Jonatán menciona a David y le dice: amigo, ciertamente tú serás el próximo rey de Israel. Ahora te pido que me jures delante del Señor que harás misericordia a mi familia el día que yo falte. Y estoy seguro que David lo abrazó y le ministró paz al corazón de Jonatán. ¿Sabes la historia? Saúl murió, Jonatán murió, y David fue establecido como rey. Pero en este transfer del cambio de reinado, Jonatán había procreado un hijo que se llamaba Mefiboset y estaba en la casa del rey. Cuando se enteran que Saúl había muerto, que Jonatán había muerto, la reacción inmediata de los que servían a Jonatán era: ahora David va a venir a aniquilar a toda la descendencia de Saúl, incluyendo a Mefiboset, hijo de Jonatán. Y esta reacción es natural en la mente humana, porque ellos no sabían el pacto que precedía a Mefiboset. Una nodriza toma a Mefiboset en sus brazos, corre y se le cae el bebé. Y dice la Biblia que sus tobillos se fracturaron y quedó lisiado de por vida. Y fueron y lo escondieron en Lodebar. Pasaron años y David recordó el pacto que tenía con su amigo. David recordó el pacto que tenía con Jonatán y pregunta:
¿Habrá alguien en la casa de Saúl, en la casa de Jonatán, a quien yo haga misericordia? Y una de las personas más cercanas a David le dijo, hay un hijo de Jonatán en Lodebar. Inmediatamente David dijo, tráiganlo. Lo bañó, lo limpió, lo aseó y le dio una palabra asombrosa. Le dijo, tú y tu casa a partir de ahora comerán en la mesa del rey todos los días. ¡Aleluya! ¿Por qué Mefiboset vivió en Lodebar, que es como una especie de basurero? Esto es, amado, porque desconocía el pacto, porque desconocía a lo que él tenía derecho. Si él hubiera sabido el pacto, él sin ningún problema pudo haber ido con David y reclamar lo que había juramentado David a su padre Jonatán. De la misma manera, muchos cristianos hoy viven en derrota, viven en fracaso, viven en una situación de guerra emocional porque no han podido conquistar lo que Dios ya nos ha dado. Y esto quiero ser muy claro y muy preciso. No estoy hablando de algo que Dios te quiere dar o algo que Dios te vaya a dar. Es algo que Dios ya te dio a través de Jesús. Por eso la Biblia nos enseña que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Es decir, una doble confirmación, un sí y un así sea. Y de esta manera podemos confiar plenamente en las promesas que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Así que yo quiero invitarte a que podamos confiar en la palabra del Señor, que podamos confiar en el reposo que Dios tiene para sus hijos a través de la palabra, y que podamos arrojarnos a los brazos de la fe, la palabra, como un niño confiado en los brazos de papá se arroja para que éste lo abrace. Así que, amado, confiemos en sus promesas, confiemos en que somos hijos de Dios, confiemos en lo que Cristo es en nosotros y en lo que nosotros somos en Cristo. Aleluya. Acompáñame ahora al libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 10. Colosenses, capítulo 2, versículos 6. Capítulo 2, versículos 6 y 10. Un paréntesis, amado, no se te olvide compartir al terminar de ver este video, este mensaje, y puedas compartirlo en tus diferentes redes sociales para que la palabra pueda llegar a más personas y pueda ser de bendición. Aleluya. Bueno, Colosenses 2, 6 y 10 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria al Señor. Nota esto, amado. La Biblia dice, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor, al Señor Jesucristo, nota, el Señor ahora habita en nosotros y esto nos da una garantía y una certeza de ser hijos de Dios. Nos da una responsabilidad. Ahora andad en Él, es decir, en sus principios, en el sexto pacto del Calvario, que es la vida resucitada. Y esta frase, amado, esta palabra yo quiero que puedas reposarla fuertemente en tu corazón. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria al Señor. Mira, hay mucho que hablar al respecto, pero yo quiero hablarte un par de minutos a la obra completa de Cristo en ti y en mí. No, te estamos hablando de lo que Él es en nosotros y nosotros somos en Él. Y el versículo que acabamos de leer dice, porque vosotros estáis completos en Él. Hoy, tristemente, y lo digo de corazón, tristemente, muchos cristianos viven en un engaño y en una mentira, pensando, número uno, que el diablo tiene poder sobre de ellos. Número dos, que viven en maldición. Es terrible esta situación, amados, porque es un engaño del diablo para traer inseguridad y daño a la identidad del cual somos en Cristo. El diablo ciertamente tiene poder. Y la Biblia lo dice, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero es menester que tú y yo sepamos cuál es el área de operación del enemigo. Y el apóstol Pablo nos habla con claridad de que el príncipe de este mundo, que es el diablo, opera en los hijos de desobediencia. Nota, tú y yo no somos hijos de desobediencia, somos hijos de Dios. Y como mencionábamos también el texto de Hebreos 2:14, Él ha sido destruido por medio de Cristo Jesús. Mira,
Aunque haré un clip profético al respecto, te menciono muy rápido. La victoria de Cristo fue triple. Fue una triple victoria de Cristo sobre el enemigo. Número 1, lo venció en los aires. Por eso murió el Señor crucificado y quedó en el aire, porque el príncipe que opera en los aires fue derrotado en su territorio. Jesús murió porque era el área de operación del enemigo, la muerte, pero se le fue robada las llaves de la muerte. Y número 3, dice la Biblia que el mismo que ascendió fue el mismo que descendió a las partes más profundas de la tierra para dar libertad a los cautivos. Entonces, la tercera etapa de victoria de Cristo sobre el enemigo fue en el propio infierno. Ahí lo derrotó. Ahora, ese por un lado. Por otro lado, cuando hablamos que somos completos en Cristo, también significa, amado, que no hay ninguna maldición sobre tu vida. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, yo sé que tú has oído un versículo que dice: pero Dios visitará la maldad del padre sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces, en base a este versículo, se enseña erróneamente que hay maldiciones generacionales. Se enseña equivocadamente, bajo un error de doctrina, que hay maldiciones que hay que romper. Pero vamos paso a paso. La Biblia nos enseña en este versículo, en primer término, que es del Antiguo Testamento, pero no se lee completo el versículo. El versículo completo dice que el Señor visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Nota, esta parte no se lee y es extremadamente trascendente porque nos da el área de operación sobre quiénes será visitada la maldad. Si una persona aborrece a Dios, aborreció a Cristo. Por eso la maldad opera en ellos. Y en los hijos de desobediencia sí hay maldición generacional. Pero cuando tú y yo venimos a Cristo, toda maldición es quebrada. Y es quebrada porque ahora vivimos en una nueva naturaleza, en la naturaleza de Cristo Jesús. El hecho de pensar, amado, que haya maldiciones generacionales y el hecho de creer que tú y yo tengamos que romperlas después de venir a Cristo, se me hace un aspecto muy delicado y una herejía. Porque literalmente es como si pensáramos, dijéramos, que la obra de Cristo fue incompleta. Imagínate qué herejía. Y como fue incompleta, a Jesús no le alcanzó a romper las maldiciones en mi vida y yo necesito ayudarla a través de declaraciones. Esto no es así, amado. Cuando tú y yo venimos a Cristo, hay un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Y toda maldición en el Calvario fue quebrada. Cuando tú y yo reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, las maldiciones se quebrantan, se rompen. Y tú puedes preguntarme, pastor, entonces, ¿por qué sigo luchando? Bueno, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y en otra ocasión hemos estudiado lo que es la guerra espiritual respecto a las tres áreas de operación, que es posesión, opresión e influencia. Pero ahora el enemigo lanza dardos para oprimirte o influenciarte, mas no poseerte, y mucho menos traer maldiciones. Porque ahora, el hecho de pensar que la iglesia pueda tener una maldición, o que un cristiano pueda tener una maldición, y cuando me refiero a un cristiano me refiero a un nacido de nuevo, no a un simple y llano que va y se congrega, no, a un nacido de nuevo, que ha venido a Cristo, ha experimentado la redención, no puede estar en maldición. Porque si un justificado está unido a Cristo, si tú y yo estamos unidos a Cristo, es como si habláramos que en Jesús hay maldición. Esto es absurdo. Entonces comprendamos lo que somos en Cristo y lo que es en nosotros. Somos libres, amado. Somos totalmente libres de cualquier condenación. La Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los hijos de Dios si el Señor es quien nos justifica? Entonces, este pensamiento que quede completo en tu vida, que quede completo en tu alma, lo que acabamos de leer, porque estamos completos en Cristo. Aleluya. Y está hablando de nuestro espíritu. Nuestro espíritu redimido, justificado, se ha hecho perfecto. Porque a través de la justificación, nuestro espíritu se perfecciona. Nuestra alma, a través de la santificación, avanza hacia la perfección. Nuestro cuerpo, donde ha sido limitado el pecado, un día será transformado
en un cuerpo glorificado. Gloria al Señor. Pero nota esto, en Cristo estamos completos. Gloria al Señor. Así que escuchas a alguien respecto a la maldición, no lo creas, no vivas en condenación. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Esta es la gracia de Dios. Esto es el amor benevolente de Dios para nosotros. Gloria al Señor. Acompáñame ahora a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, y dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Gloria al Señor. Yo quiero que notes algo, amados. Ahora, el hecho de estar en Cristo y el hecho de que ahora tú y yo tenemos una nueva naturaleza, tú y yo estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo, hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido convertidos de las tinieblas a su luz admirable a través de la obra perfecta, y el hecho de estar completos en Jesús nos da una responsabilidad gloriosa. Y la responsabilidad gloriosa es que ahora tú y yo en Cristo debemos andar como Cristo anduvo, es decir, en el camino de rectitud y de santidad, en el camino de la fe que el mismo Jesús nos dio. Nota, porque ni siquiera tú y yo vamos a desarrollar una fe natural, sino la fe que vamos a desarrollar es la fe de Cristo que Él impartió sobre nosotros. Por eso es que somos completos en Él. Entonces, a través de la fe de Cristo en nosotros, a través de la operación del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo en nosotros, la iglesia, tú y yo, vamos a caminar en la vida resucitada, vamos a caminar como Él anduvo, en este sexto beneficio del Calvario, que es la vida de Cristo en nosotros. Y a través de la fe, de la comunión con el Señor, vamos a llegar a una plenitud. Y esta plenitud, amado, es que la vida de Cristo fluya libremente en nosotros y nosotros podamos reflejar a Jesús. ¿Recuerdas cuando aprendieron al Señor? Acusaron a varios de sus discípulos y les dijeron, ellos estaban con Jesús. ¿Qué había en ellos de diferente? Su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de vestir. Era un conjunto de cosas, amados, que lo hacían diferente a cada uno de los discípulos, porque ellos expresaban y manifestaban que habían estado con Jesús. De la misma manera, tú y yo tenemos que reflejar a través de nuestro lenguaje, a través de nuestra comunicación, a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, que somos de Jesús. Y es importante que en este tiempo seamos cristianos y demos un pasito más arriba, lo sabes. Seamos cristianos entre los cristianos y podamos vivir el versículo que dice: no temáis, manada pequeña, es decir, que seamos de esa manada pequeña al cual al Señor le ha placido daros el reino. Entonces tú y yo tenemos un llamado de andar como Cristo anduvo. Tú y yo tenemos un llamado de caminar como Cristo caminó en esta tierra. Así que, amado, no te aflijas, no tengas temor. Basta que levantes tus manos, basta que levantes tu adoración al Señor y puedas confiar plenamente en la obra del Señor. Aleluya. Vamos a hacerlo ahora. Levanta tus manos ahí donde estás, en tu casa, en tu sala. Levanta tus manos y di conmigo: Señor, yo confío en ti. Yo sé lo que tú eres en mí y lo que yo soy en ti. Ayúdame a caminar en las maneras correctas. Ayúdame a caminar en tu fe y en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria al Padre. Entonces, amado, tú y yo tenemos una responsabilidad de caminar como Cristo anduvo en esta tierra, en el camino de la fe. Gloria al Señor. Ahora, para este caminar en la vida resucitada, para andar como Cristo anduvo, para poder vivir, gloria al Señor, en lo que nosotros somos en Cristo y en lo que Cristo es en nosotros, vamos a practicar y activar la fe perseverante. ¿Recuerdas? Es la fe que se sostiene bajo presión. Es la fidelidad que no se desanima,
Es la fidelidad que nos lleva a avanzar e ir más adelante, porque permite al Señor Jesús mostrar lo que Él es en nosotros. Cualquier persona, amado, puede renunciar. Cualquier persona puede tirar la toalla. Me refiero a cualquier persona que no tiene a Cristo. Pero tú y yo que estamos en el Señor, tú y yo que estamos en Él, la renuncia no es una opción para nosotros, porque tú y yo somos de una naturaleza diferente, porque tú y yo somos de una estirpe diferente, porque ahora tú y yo somos hijos de Dios, porque ahora tú y yo tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros. Por lo tanto, esta fe consciente de Dios, esta fe en Cristo y de Cristo, nos lleva en las maneras correctas a que tú y yo podamos confiar plenamente en lo que Jesús es en nosotros. Amén. La fe de Jesús nos lleva a ser perseverantes. La fe de Jesús nos lleva a ser constantes. La fe de Jesús nos lleva a permanecer a pesar de las circunstancias. Porque no es por vista, sino es por fe. No es por vista, mas es por fe. Gloria al Señor. No es por vista, mas es por fe. Entonces, amado, una manera en la que tú y yo podamos caminar es creyendo en la palabra. Bueno, una disculpa por ese ruido, son los inconvenientes de grabar en vivo. Gloria al Señor, fallas técnicas. Pero bueno, sigamos. Acompáñame por favor ahora en la Biblia, si fueras tan amable, a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Gloria al Señor, y vamos a entrar en la parte final del mensaje. Gloria a Cristo. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Ahora en un momento va a estar en tu pantalla. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nota esto. Ahora que tú y yo tenemos una nueva naturaleza, ahora que tú y yo tenemos una nueva conciencia en Cristo, una de las cosas que nos va a llevar a permanecer en el Señor o nos va a llevar a caminar en la fe perseverante, es la conciencia de hablar lo que la palabra dice. Lo mencionamos en días pasados. Cuando hablamos de declarar y de confesar, no me refiero a la enseñanza humanista respecto de decretar, declarar o establecer nuestra voluntad. Porque si tú haces un análisis de esta falsa enseñanza de declarar, decretar y establecer, tiene que ver con mis deseos. Pero cuando hablamos de declarar la palabra, no tiene que ver con mis anhelos, no tiene que ver con mis deseos, ni tiene que ver con mis gustos. Tiene que ver con hablar lo que Dios dijo en su palabra. Ni más, ni mucho menos. Porque la Biblia dice que no podemos añadir ni quitar. El hecho de decretar es como si a la Biblia le hiciera falta algo, o a nosotros. Y no es así, amado. Hemos aprendido que en Cristo estamos completos. Y al estar en Cristo completos, podemos confiar plenamente en el Señor. Y podemos hablar la palabra, que por su llaga hemos sido curados. Podemos confiar plenamente que por su llaga hemos sido sanados. Podemos confiar y hablar que nuestra casa, nuestra familia será salva, porque la Biblia dice: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor. Así que de esta manera, amado, podemos hablar la Escritura. Yo te mencionaba que hay más de 7,700 promesas para ti, que están disponibles para que tú puedas recibirlas. Bueno, estas 7,700 promesas están listas para que tú las hables, tú las creas, y cada vez que las hables es como si las profetizaras. No necesitas decir así dice el Señor, porque la Biblia misma es un así dice el Señor. Aleluya. Porque a medida que tú y yo hablamos la palabra, vamos a ver un cambio extremo en nuestro alrededor. Nuestra atmósfera mental, para empezar, va a cambiar. Nuestro estado de ánimo va a cambiar.
Y no me refiero a la situación humanista, amado, de levantarte y pararte frente al espejo y decir, eres un ganador, eres un vencedor, eres un campeón. No, me refiero a que en tu corazón tengas la convicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sencillamente recuerdes, cuando venga un conflicto, puedas hablarlo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando sientas débil, recuerdas, diga el débil, fuerte soy. Esto es hablar la palabra. No se trata de declaro que recibo tal cosa, declaro que vienen a mí tal o cual cosa. No, amado. Se trata de confiar, de creer y de hablar la palabra. Con mucha tristeza, una persona, un ministro en Miami, cuando azotaba o estaba por entrar el coronavirus en América, él decretó y declaró que no iba a llegar el COVID-19 a Norteamérica. Y tristemente vemos, con mucho dolor lo digo, que ha sido el país que más azotado ha sido. No fue tampoco por la declaración de esta persona, de este señor Maldonado, sino porque así Dios ya lo había establecido. Y vemos el ejemplo claro de que los decretos no sirven, porque lo que tú y yo vamos a hablar es lo que la palabra de Dios dice. Porque el decretar es tanto como creer que nuestra voz es más poderosa que la voluntad de Dios, y así no es. Tú y yo necesitamos paz para entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y reposo para movernos en ella. Y cuando tenemos paz y reposo no necesitamos decretar. Cuando conocemos a Dios no necesitamos decretar, porque estamos confiados en quién es Dios, en sus atributos y en lo que Él es en nosotros y nosotros en Él. Gloria a Cristo. Amén. Por favor, acompáñame al Salmo 116:10 para terminar el aposento alto en casa el día de hoy. Salmo 116:10. Dice la Biblia: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Date cuenta, nuestra situación emocional no va a establecer lo que tú y yo hablamos o lo que tú y yo creemos. Nuestra situación emocional va a ser influenciada por lo que tú y yo creemos. Así que, amado, si hay temor en este tiempo a causa de la pandemia, tienes un recurso que es la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y puedes leer los Salmos, Proverbios, la Biblia entera, para que recibas de esas promesas. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Plaga no tocará mi morada. Así que, ¿quieres cambiar tu estado de ánimo, tu estado emocional? Entra en la Biblia, abre la Biblia, sumérgete en la Biblia, para que la Biblia, a través de su poder, tú puedas encontrar libertad en todas las áreas emocionales que te aflijan. No hablemos lo que el mundo habla, no hablemos lo que la gente sin Cristo habla, hablemos la palabra, y esto va a tener una influencia total sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Ahora recuerda, en Él, en Cristo son todas las cosas, y esto es para nosotros lo que Él es en nosotros y lo que nosotros somos en Él. Y a medida que tú y yo le rendimos nuestro corazón, nuestra voluntad a Dios, el Señor va a manifestarse en nosotros, en la fe de Cristo. Gloria al Señor. Y vamos a despertar y andar en la fe perseverante, en la fe que nos enseña José a seguir caminando a pesar de la adversidad, en la fe que nos enseña Job a seguir creyendo a pesar de la enfermedad. Una fe perseverante que se sostiene y crece bajo presión, y donde podemos ver la fidelidad, y que esta fidelidad de Cristo en nosotros nos lleva a no desanimarnos, porque permite al Señor Jesús mostrar lo que Él es en nosotros. A medida que tú y yo crecemos en la fidelidad hacia Dios, podemos ver lo que Él es en nosotros. Así que, amado, yo te invito a continuar, yo te invito a seguir, yo te invito a caminar hacia adelante, creyendo y sabiendo lo que Dios tiene para nosotros. Amén.
Gloria al Señor. Vamos a terminar aquí, pero antes vamos a orar. Déjame orar por ti. Yo puedo sentir en mi espíritu que algunos de los que nos están viendo están pasando por una situación de temor, y que es natural, amado. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Y que en este tiempo, Señor, ellos puedan experimentar una fe perseverante, una fe consciente de Dios, con la cual puedan vencer el temor y puedan vencer la duda. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido tu gracia y tu favor sobre cada uno de ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea tocándolos en el nombre de Jesús. Que esta presencia que está en este lugar, que esta presencia, Señor, que está aquí con nosotros, pueda tocarlos, Señor. En el nombre de Cristo, tócalos, Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás, tócalos, Jesús. Espíritu Santo de Dios, tócales. Señor, si hay aflicción, líbrales. Señor, si hay temor, que salga fuera de ellos. En el nombre de Jesús, si hay enfermedad, que los deje y recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe ahora de la plenitud de Cristo. Recibe ahora de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, amado. Gloria al Señor. Bueno, por hoy hemos terminado el aposento alto en casa. Nos vemos mañana. No se te olvide y ve preparando todo, porque el domingo tenemos nuestra reunión poderosa a las 10 de la mañana. Pero mañana es sábado y nos vemos igual 8:30 de la noche. Aparte el tiempo, comparte el mensaje, comparte el video con tus amigos a través de las diferentes redes sociales para que la palabra fluya y llegue a más personas. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Dios te bendiga. Bendecido. La gracia de Dios contigo. Recuerda, nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.